Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas a que es el noveno Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, que es un evento con más de 40 comisiones que nos tomó toda la semana, a que hoy está culminando y que nosotros somos la comisión. En este momento se está inaugurando la comisión número 40. El Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño es un espacio que se inscribe dentro de la Semana Internacional de Diseño en Palermo y está organizado en el marco de diferentes actividades que organiza el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo. Y a partir de estas breves palabras también los invitamos a todos y a todas eh, para eh, conocer un poco todo el resto de las actividades del instituto. Como les dije, el coloquio, esta es la novena edición y se realiza de forma ininterrumpida desde el año 2016. Fueron 42 comisiones, estamos en la comisión número 40 que coordina Mercedes Pombo y que se inscribe dentro de la línea de investigación número 16, que es estímulo a la investigación. En este caso se están presentando los documentos de investigación en diseño en Palermo del programa Estímulo a la Investigación DC. Se va a presentar de lo que nos va a hablar a continuación Mercedes Pombo, este catálogo de investigaciones en su cuarta edición que corresponde al ciclo 2022-2023 y cuyas publicaciones ya están disponibles en el cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación número 221. Bueno, hecha esta presentación, le doy la palabra, los bienvengo a todos y a todas, y le doy la palabra a la coordinadora del programa, a la coordinadora del cuaderno, Mercedes Pombo. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Yo también voy a compartir pantalla, así les cuento un poco acerca del programa, que sería la idea, un poco antes de entrar en cada una de las investigaciones, contar un poco acerca del programa Estímulo a la Investigación. Eh, lo que estamos presentando, como decía Marina, es este cuaderno y la idea es que el programa nació en el año 2011 como un espacio pensado para que los docentes se acerquen a la investigación académica y disciplinar. La idea es que la facultad los acompañe y les va brindando apoyo en el proceso de investigación. Todos los trabajos que se van a presentar hoy son trabajos de investigación cuatrimestrales, con temas libres que trae el docente al programa y que obviamente están relacionados con las disciplinas de la facultad y que desde la facultad vamos acompañando en este proceso. Hasta ahora, dentro del programa Estímulo, se llevaron adelante 235 investigaciones, y esta es como en la cuarta edición, este es el cuarto cuaderno. Los anteriores son el cuaderno 63, que tiene investigaciones que comenzaron con el programa hasta el 2015, el cuaderno número 102, que tiene investigaciones del 2016 al 2019, y el 165, que fue el anterior, con investigaciones del 2020 al 21. La idea en este cuaderno, lo que están presentando son las 29 investigaciones que se realizaron en 2022-2023, incluye todos los resúmenes de estas investigaciones, más las 7 investigaciones completas seleccionadas por la facultad, que son las que se están presentando ahora en este coloquio. La publicación de estas investigaciones completas se organizó en 4 ejes temáticos, que son: el primero, expresiones audiovisuales contemporáneas; el segundo, nuevas prácticas profesionales; el tercero, recursos didácticos en el aula; y cuarto, perspectivas de género en diseño y comunicación. Así que bueno, quería un poco poner el tema de cómo se organizó la publicación, y si le parece le doy la palabra a Emiliano Basile, que va a presentar su investigación, el documental y su época, films estrenados en Argentina en pandemia. Bueno, muy bien. Comparto pantalla. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos, buenas tardes. Yo soy Milano Basile, soy profesor en la Universidad de Palermo, en el área de diseño y comunicación, en las materias Introducción al Discurso, Discurso Audiovisual 1 y Discurso Audiovisual 2.
modalidades virtual y presencial. Así que, bueno, este recorrido por la historia del cine y sumado a mi práctica contemporánea, que es dar clase, pero también ser crítico y historiador de cine, me llevó a repensar un poco qué pasaba con la producción audiovisual argentina durante la pandemia, ¿no? En ese momento donde estamos todos encerrados y de alguna manera se paralizó la posibilidad de realizar una actividad colectiva como es el cine, rodajes, etcétera, y cómo fue la manera de producir películas en ese momento tan particular. Bueno, entonces ahí lo que hice fue agarrar una serie de películas seleccionadas justamente por sus diferencias, que son las películas que se fueron filmando y algunas también estrenando en pandemia. Recordemos que duró 1 año y medio, 2 años la pandemia, o sea, 2020 la producción y 2021 empezaron a circular por festivales de cine, después tuvieron algunas de estreno comercial durante 2021 y otras durante 2022. Lo interesante es ver cómo estas películas, además de este proceso de producción, también reflejan un poco lo que pasaba en aquel momento de incertidumbre social. Bueno, son películas documentales, ¿no? Y esto tiene una razón, primero, que tiene que ver con la posibilidad de producción que lleva el documental, que muchas veces es diferente a la ficción. Que por supuesto en el caso del Inca tenía una línea de desarrollo de créditos que era la quinta vía, que era la vía documental, donde era una parte muy menor en relación a lo que el crédito que se otorgaba a una película de ficción y que posibilitaba la manera de producir cine de manera económica y con mayor, por supuesto, esto siempre va a estar ligado en menor presupuesto, mayor experimentación o mayor riesgo o mayor desarrollo de ideas nuevas, ¿no? En este caso encontramos en el documental, y esto es algo que viene pasando en el documental argentino hace un tiempo ya, la mayor experimentación formal, ¿no? Esto añadido a la época tan particular que se vivió, ayudó a mostrar una nueva manera de producir. Esta idea de la vanguardia audiovisual y el cruce con la ficción, porque de alguna manera algo que se viene discutiendo ya desde la década del 50 aproximadamente, es que el documental en su forma pura, ¿no? Si se quiere, como representación directa de la realidad, primero que nunca existió y después que empezó a relacionarse más explícitamente con la ficción, y esas fronteras entre lo que es documental y ficción empezaron a borrarse constantemente en un ida y vuelta constante, ¿no? Hoy en la actualidad hay películas que son difíciles de catalogar justamente por ese cruce. Y esto también que posibilita el documental como género, equipos reducidos de trabajo, ¿no? El documental lo puede hacer alguien solo desde la computadora de su casa, editando material de archivo, ¿no? Y esto también tiene que ver con las posibilidades que ese momento histórico particular de la pandemia brindaba, ¿no? Hacer un rodaje en un estudio o en exteriores era muy difícil por la situación de confinamiento. Acá podemos dividir las películas en tres ejes, ¿no? Que fueron como determinando a esta producción, ¿no? Claramente. Uno es trabajar con material encontrado, ¿no? Que los estadounidenses denominan found footage, que es ese tipo de producción que a partir de un material encontrado previo, preexistente al rodaje de la película, se empieza a reeditar y construir una nueva propuesta, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora recuerdo la película de Peter Jackson, el documental Jamás llegarán a viejos, el documental donde toma imágenes de la Primera Guerra Mundial, toma los audios por otro lado y edita, lo coloriza, le quita el aceleramiento de esas imágenes,
del periodo mudo y convierte, a partir de material encontrado, convierte una nueva película. O el documental de los Beatles que está en Disney Plus. Bien, como para tener ejemplos de lo que es el fun footage. Relación con la memoria colectiva, y acá hay otro trabajo, hay un proceso, ¿no? Que este tiempo diferente, socialmente y perceptivamente diferente que todos tuvimos, obligó a una mirada retrospectiva, a mirar al pasado, ¿no? Estoy acá encerrado en mi casa, tengo tiempo de más, pero a la vez hay un montón de cosas que no puedo hacer. Bueno, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué no hubiera hecho? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó con la sociedad? ¿Qué pasó con el país? Empieza esta memoria colectiva en términos históricos, individuales y sociales y colectivos, que obligaron a repensar esta cuestión. Y otro de los temas es un tema que trabajamos en las materias, ¿no? A través de la historia del cine, que es el rol de la mujer en la representación audiovisual, que en estas películas, en sintonía con los temas las temáticas que se vienen desarrollando en la época, empiezan también a representar, o sea, esa mirada retrospectiva hacia el pasado es para ver cómo era la mujer y cómo se representa hoy la mujer, ¿no? Ese contraste que las películas están marcando. Bien, las películas, ¿no? Como les decía, son 4 películas elegidas justamente por sus similitudes y sus diferencias con relación a unas con otras, ¿no? Uno las ve continuado, va a encontrar que hay veces no tienen mucho que ver una con otra, pero justamente por esas diferencias podemos hacer un abanico más amplio de lo que fue la producción en aquel entonces. Atlas, un documental de Guadalupe Gaona, Ignacio Mas Llorens, que habla de el registro de las mujeres en el hospital, lo que fue el Hospital Moyano, tiempo antes, ¿no? O sea, 100 años atrás, se van a 100 años atrás y buscan imágenes fotográficas, los pabellones, firman esos pabellones donde estuvieron alojadas, incendios que hubo en el medio, tratamientos espeluznantes que recibían las mujeres consideradas locas o no normales por algún motivo de aquel entonces, y empieza a desarrollar lo que era el tratamiento medicinal y social de las mujeres de entonces, resignificado hoy en día a partir de esto, ¿no? El atlas del cuerpo humano ligado a la mujer. Una película muy interesante que tiene todos estos elementos que estuvimos hablando en los ejes temáticos. Julia, no te cases, que es una película más intimista, si se quiere. El director Pablo Levi agarra el video de casamiento de su madre, ¿no? Y lo reedita en relación a una entrevista telefónica que le hace a su madre, justo por el tema de la pandemia, y pone la voz de su madre arriba de su madre hoy, ¿no? En el 2021, cuando se filma la película, y se ven imágenes del casamiento de su madre hace 50 años, ¿no? Y empieza a trazar los contrastes entre aquello que vemos, esa mujer que fue y esa mujer que es ahora. Y es un documental muy lindo, muy simple y muy interesante el concepto, lo conceptual que está trabajando a partir de esto. Y otra vez aparece ahí el rol de la mujer, aparece la mirada retrospectiva y la memoria, ¿no? Lo que es la memoria, ¿no? Porque también es cuánto recuerda a su madre de ella misma y cuál es el discurso que le llegó a Pablo de su mamá en el tiempo y lo que le está diciendo en ese momento. Bueno, Danubio, otro documental de Fun Footage. Acá Agustina Pérez Rial lo que hace es recuperar una historia que en tiempos de los primeros festivales de Mar del Plata, que se decían, los primeros los hizo el peronismo del año 50, y después de la revolución, la llamada Revolución Libertadora, hubo un par de ediciones más, donde se empezó a hacer espionaje tipo CIE, SIDA, CIA, digo CIDE, porque CIDE se llama ahora nuevamente. Hubo espionaje de investigación a los directores y directoras y actores que presentaban sus películas que podían tener un corte marxista en aquel entonces, ¿no?
Y bueno, visto desde ahora, uno no sabe hasta dónde lo que está viendo es en broma o es en serio, ¿no? Por lo ridículo que parece, pero bueno, la realidad se va resignificando con el tiempo y esto da cuenta de que todo puede volver a suceder y ya lo que era extraño en el 2021 ya no es tan extraño ahora. Terror familiar, película de Damián Galatea. Otra vez, como Pablo Levi en Julián No te cases, va a su historia familiar, pero acá no una historia linda, sino que va a contar una historia trágica de su abuelo, que su abuelo fue un ídolo del fútbol amateur, el fútbol de 1930 de Argentina, pero que a la vez la fajaba, perdón, la poco académico del término, a la abuela, ¿no? Entonces, es el chico, Damián Galatea, el chico que ya tiene mi edad, hablando de su abuelo, que tiene como una especie de ídolo social, pero a la vez un monstruo familiar, ¿no? Y esa historia, contada con algunas imágenes de Dalchupe, también con dramatización, porque bueno, hay elementos de la vida familiar que no tiene filmados, que los tuvo que reconstruir, empieza a contar esta historia que bueno, es muy interesante y muy personal también. Bueno, acá tenemos los afiches de las películas. Estas dos se presentaron en el Festival de Cine de Mar del Plata y estas dos en el Bafisi, ¿no? Que es el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, que son como los dos grandes festivales que tenemos todavía en Argentina. Esperemos que lo sigamos teniendo. Los temas, entonces, para recapitular, documental en primera persona, ¿no? Narrado desde sí mismo, sobre todo Julia No te cases y terror familiar. Material de archivo encontrado e intervenido, ¿no? Porque hay un trabajo sobre ese material de archivo, incluso el casamiento de la madre de Pablo Levi en Julia No te cases, como les comentaba. La memoria, ¿no? Fundamental, el trabajo sobre la memoria, el rol de la mujer y el género como recurso. Y acá estoy hablando de los famosos géneros cinematográficos, no del documental, sino de la utilización de a veces del melodrama, del terror, del el documental de investigación o incluso de en la película de espionaje en Danubio, por ejemplo, para ayornar y eso, esta suerte que les comentaba antes de cruce entre lo que es la ficción y el documental que se da claramente en estas películas. Bueno, una especie de síntesis, y ya son las últimas placas. Atlas y Danubio deja evidencia comprobable de los horrores del pasado con mayor rigor periodístico para que repensemos nuestras prácticas institucionales de cara al futuro. Bueno, el vínculo con el hoy. Julia No te cases y terror familiar apelan a la emoción para movilizarnos internamente sobre los vínculos familiares naturalizados en el pasado que debemos modificar para no repetir errores en el futuro, ¿no? Otra vez, siempre el pasado para hablar en contraste con el presente. Conclusiones, la capacidad de dialogar consciente e inconscientemente con la sociedad del momento, esto que estamos mencionando, y el formato documental siempre a la vanguardia que brindó a los directores, guionistas, editores la posibilidad de seguir trabajando, de estar con la cabeza metida en proyectos en ese momento social tan particular. Muy bien, creo que llegué en tiempo y forma. Súper bien, muchas gracias. Sí, llegaste perfecto. Muy interesante el trabajo, la verdad está buenísimo. Bueno, ahora escuchamos a Mariana La Rosa, la representación simbólica de la muerte en Genshin Impact, una perspectiva optimista. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Yo voy a apagar la cámara porque estoy con una conexión un poquito inestable por las dudas. Voy a compartir pantalla también. Bien, ahí se ve bien. Hola. Perfecto. Sí, perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, mi nombre es Mariana Larosa, me presento para quienes no me conocen, yo soy diseñadora gráfica, soy comunicadora visual egresada por la Escuela de Arte Multimedia Da Vinci y licenciada en diseño por la Universidad de Palermo. Fui docente en la Universidad de Palermo y actualmente investigadora. Llevo 8 años también dedicándome al diseño de valores en el Banco Central de la República Argentina y hoy voy a presentar mi artículo sobre simbología y comunicación en los videojuegos, en concreto el videojuego Genshin Impact, que es un videojuego de rol de acción de origen chino, multiplataforma.
La presentación se titula La representación simbólica de la muerte en Genshin Impact, una perspectiva optimista, y en el artículo aplico el marco teórico de la semiología de Roland Barthes en la retórica de la imagen para analizar el contenido audiovisual del juego, y mi enfoque se centra en la conjugación de mensajes lingüísticos e icónicos en la representación de la muerte. ¿Por qué elegí la muerte como objeto de análisis? Bueno, en primer lugar porque es un tema universal y omnipresente que fue explorado a lo largo de la historia, tanto en el arte como en la psicología y en la religión, por lo que me pareció también interesante poder hacer algún aporte desde nuestra disciplina, del diseño visual. En segundo lugar, me pareció relevante examinar cómo se representa la muerte en los medios de entretenimiento, como en los videojuegos, en este caso, y cómo estas representaciones pueden influir en la percepción que los jugadores y el público tienen sobre este tipo de temas. En mi investigación yo partí de la hipótesis de que en Genshin Impact la representación de la muerte tiene una carga negativa reducida o una carga hasta positiva. En el análisis me enfoqué principalmente en dos personajes que son jugables, dos personajes principales que se llaman Kiki, una niña que es zombie, y Jutao, la directora de la única funeraria de este mundo de fantasía que se llama Teyvat, y también consideré un submundo adentro de este mapa que se llama Enkanomia, que está habitado únicamente por fantasmas o espectros. El proceso de análisis consistió en evaluar el diseño de los personajes y de los espacios, en particular este espacio, comparándolos con tres estereotipos fuertemente arraigados en la cultura general, que son los muertos vivos, los ritos funerarios y el inframundo. Para escribir el artículo yo seguí un método que podríamos resumir de la siguiente forma. En primer lugar, hice un relevamiento de bibliografía que explorara la iconografía tradicional, tanto occidental como oriental, en relación a estos arquetipos que mencioné. Y el objetivo era contrastar esta información con un corpus gráfico que seleccioné para tal fin, para ver si la hipótesis era correcta o no. Al mismo tiempo, realicé una selección de los conceptos e imágenes más relevantes para respaldar la investigación con piezas visuales y de esta forma lograr presentar un análisis que fuera más didáctico y claro para los lectores. Además, realicé un estudio de la paleta cromática, dado que considero que el color desempeña un papel fundamental dentro de lo que es la comunicación visual. Bien. La palabra zombie generalmente nos evoca una imagen de una figura pseudohumana, violenta, descompuesta, que muestra heridas, laceraciones, que suele ser antagonista a los seres humanos o al protagonista de las historias. El zombie es un ser que no está vivo, que no es completamente humano y que está excluido de la sociedad. Un xiangxi, que estamos viendo en pantalla, es una criatura mitológica china equivalente al zombie occidental. Es un cadáver reanimado que se mueve lentamente, que se alimenta de la energía vital de los vivos y que suele transmitir, como vemos ahí en pantalla, terror y repulsión. Sin embargo, el personaje Kiki en el juego es el único personaje zombie de todo el videojuego. Este personaje los creadores eligieron subvertir completamente el arquetipo, los arquetipos anteriores que vimos, por completo al presentarlo como una niña pequeña, una niña inocente, adorable, que no tiene señales físicas ni de ser un cadáver reanimado, ni de heridas, que está perfectamente integrada en la sociedad y que posee habilidades curativas mediante el uso de hierbas medicinales, transmitiendo además una aura de ternura y empatía en contraposición con el miedo que uno generalmente asocia con los zombies, por ejemplo. A través de la labor en el pueblo donde vive, Kiki, por ejemplo, desempeña un rol significativo y valioso, desviándose por completo de las representaciones tradicionales de lo que serían los muertos vivos. En cuanto a la paleta cromática, que podemos ver acá abajo, los tonos elegidos son efectivos para resaltar sus características infantiles, suelen ser tonos pasteles, rosados, celestes y demás. La figura de Kiki está construida alrededor de esta gama de colores y bueno, este sería todo en cuanto a Kiki. El otro personaje que analizamos es Jutao. La mariposa que vemos en pantalla es la Aquerontia atropos. Es una mariposa que suele utilizarse en piezas gráficas como en esta que vemos en pantalla, en El silencio de los inocentes, representando la muerte. Su vínculo con la muerte es tanto simbólico debido a los hábitos nocturnos y su vida corta como visual, ya que presenta un patrón en su espalda que se asemeja mucho a una calavera humana. Pero el caso de Jutao es similar al de Kiki, porque si bien narrativamente se la vincula con Caronte, que es el barquero del Hades, y que le da nombre a esta mariposa, y se la rodea una serie de símbolos que claramente se asocian con la muerte, como las flores, las mariposas y los fantasmas, los creadores del juego
dotaron al personaje de otras connotaciones que prácticamente invierten las expectativas que uno tiene sobre lo que sería una sepulturera o una funerera. Futaba es joven, es alegre, bromista, su diseño es colorido, e incluso las mariposas que la rodean, que si bien se las asocia lingüísticamente, para utilizar términos de Roland Barthes, con la mariposa Querontia, porque dentro del juego se la bautiza a la misma Futaba como Papilio carontis, están representadas estas mariposas por eh, símbolos coloridos similares a las monarcas, que iconográficamente tienen otras connotaciones, como puede ser la llegada de la primavera, la belleza, la libertad, la delicadeza y demás. En cuanto al uso del color y en contraste con Kiki, la vestimenta de Jutao es principalmente negra, ciertamente, pero está abigarrada con ribetes, con colores dorados, con flores, con... La indumentaria cuenta con múltiples acentos de colores brillantes, blancos, dorados y rojizos. Para ir finalizando, esto tal vez se me fue un poco de tiempo, vamos a presentar esta imagen que es el inframundo en la película Hércules de Disney. Como pueden ver, es una imagen pura, ¿no?, que remite también a una calavera humana, pero el inframundo en Teyvat es el mundo de Enkanomia, que es un lugar que evoca, en lugar de evocar oscuridad y temor como el anterior, despliega luz, vegetación, color, magia, y los habitantes, que suelen ser espectros, fantasmas únicamente, suelen ser empáticos y invitan a interactuar con ellos. En conclusión, en esta investigación lo que hice fue analizar cómo los creadores del juego desafiaron los estereotipos establecidos y cómo presentaron una visión positiva y humanizada de la muerte mediante estos personajes como Kiki y Jutao. Y esta subversión se logró mediante un contrapunto entre los tipos comúnmente difundidos en torno a la muerte, que contrastan de manera, para mí, evidente en la representación simbólica y visual dentro del videojuego. Además, el artículo plantea la posibilidad de que experiencias visuales interactivas y lúdicas como estas puedan brindar consuelo y apoyo emocional en momentos de duelo. Por último, el proyecto presenta una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la comunicación visual y para analizar cómo los diseñadores podemos o pueden utilizar de manera estratégica los elementos visuales y expresivos para transmitir mensajes simbólicos que puedan impactar positivamente en la percepción de fenómenos donde la caracterización cultural típica generalmente es negativa y angustiosa. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Mariana. No, estuviste perfecto con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy, muy bueno el trabajo, te felicito. Súper bueno. Así que bueno, ahora seguimos con Daniela Java Balanowski, que va a presentar fotografía terapéutica y oncología, los beneficios de la comunicación expresiva en pacientes crónicos. ¿Ahí? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, intentaré compartir pantalla. A ver. A ver. ¿Ahora se ve? Estás compartiendo, todavía no aparece la imagen. ¿Se ve? Puede ser que tenés internet más o menos, si querés apagar la cámara tuya. No, a ver, sí, puede ser. A ver, un intento. Em, Y dejaste de compartir. Vamos a ver si... Ahora, vamos a Te escucho cortado. hablar y ver a compartir.
Un minuto. ¿Perdón? Se te escucha un poco cortado. Se escucha cortado, estará inestable la conexión. Por eso te digo, si querés, apagar la cámara y compartir, porque por ahí con eso sí funciona mejor. A ver, apagando la cámara. ¿Me escuchan mejor ahora? Si se escucha bien, si querés compartir ahora, Pero ahora voy a intentar compartir, poner toda la pantalla. No sé si se está seguimos con Elisa y después lo volvemos a probar con vos. Como quieras. Ahí va. No se ve ¿Perdón? nada. Que no se ve nada, Dani. Si querés, seguimos con Elisa y después volvemos a probar. Porque no sé si tendrás mal Ahí internet. se ve la pantalla. No, no se ve la pantalla, no. Si quieren, salgo del Zoom, si puede otro y vuelvo a entrar. Dale, dale. Entonces empezamos. Seguimos con Elisa. Así Dale. vas vos. Elisa, María Elisa Pagano Holfi, el rol del diseñador gráfico en el proceso de diseño y learning. Elisa. Ahí se ve. Está silenciada, ¿eh? Ahí estoy. Ahí está. Disculpen. Perfecto, perfecto. Bueno, mi nombre es Elisa Pagano Holfi, buenas tardes a todos. Soy diseñadora gráfica y licenciada en diseño por la Universidad de Palermo. Me dediqué mucho al diseño de marca en el ámbito público, bastante tiempo, y hace ya unos años me dedico a lo que es más tecnología educativa, y un poco también en el ámbito público, y un poco el metí de este trabajo es un poco fusionar ambos campos, que es a lo que me dedico actualmente. Bueno, como es de conocimiento, la educación a distancia existe hace mucho tiempo, sin embargo, su instalación definitiva, por lo menos en Argentina, se da a partir de la pandemia por COVID, ¿no? Que forzó de alguna manera a instalar una modalidad educativa virtual, y esta modalidad educativa tiene su propia especificidad, ¿no? Entonces, este trabajo parte de plantearse que los materiales educativos actuales que se destinan a esta modalidad le demandan al diseñador el desarrollo de determinadas competencias más específicas para su diseño. Se buscó de esta manera registrar aportes del diseño gráfico en materiales específicos para educación a distancia. Se están pasando bien las diapositivas, ¿no? Yo siempre tengo ese miedo, ¿eh? Sí, 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 se está pasando. Bueno, se indagó primeramente en lo que son las transformaciones que implicó la educación a distancia, ¿no? En primer lugar, supuso la alteración del espacio áulico presencial, ¿no? De contiguidad física con los alumnos, con un profesor, con un mobiliario específico, que ahora pasa a ser virtual, mediado por un dispositivo tecnológico de pantalla. Otra transformación supuso el desplazamiento de los roles de docente-alumno, ¿no? Ese docente como el depositario del saber absoluto, que hoy por hoy pasa a ser más un guía o un tutor que acompaña a un alumno en un proceso de aprendizaje en el que él es más dueño de su propio proceso. Y por último, hay una transformación en la producción y consumo del material didáctico educativo, que pasa a ser ahora un material más bien multimedial. Y estas tres aristas tienen un lugar común, que es el de la dimensión comunicacional del acto educativo. Y esto es lo que muta principalmente para ser un acto mediado y mediatizado por las tecnologías de la información y comunicación. En este contexto, la nueva modalidad educativa, que sería la educación a distancia, se desarrolla en este
entorno virtual que es consumido por un usuario de forma interactiva. Se utilizan plataformas virtuales que alojan contenido de diversa índole, y hay un material específico de estudio que tiene justamente una especificidad propia. Entonces se torna en realidad predominante que la comunicación visual es lo que está primando en lo que es este acto educativo nuevo. Y se pone de manifiesto la necesidad de diseñadores gráficos que puedan generar este nuevo espacio físico virtual de intercambio educativo. En este escenario, el diseñador gráfico tiene nuevas responsabilidades como un articulador. Jorge Frascara dice que el diseñador no diseña material didáctico, sino que diseña situaciones didácticas. Y en este sentido, este tipo de diseños le demandan al diseñador lo que les mencionaba anteriormente, nuevas competencias. En este trabajo se trataron de registrar algunas y se tomaron 3 principales, que serían competencias pedagógicas, es decir, que para generar el material didáctico donde la comunicación se centra en el área cognitiva y de comprensión, el diseñador necesita diferentes conocimientos sobre estilos de aprendizaje y didáctica para tomar decisiones de diseño que sean efectivas. Luego, competencias estéticas, porque las tecnologías de la información y comunicación introducen diferentes cambios en el orden de lo visible, creando un lenguaje estético nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la hipermedia, que tiene que ver con el uso iconográfico, y es un lenguaje que el diseñador tiene que entender para poder crear contenido que contemple este aspecto. Y competencias instrumentales, que tiene que ver con que en toda la evolución de la educación a distancia van apareciendo nuevos dispositivos y nuevas tecnologías y nuevos softwares específicos de diseño de material didáctico que el diseñador tiene que contemplar y conocer justamente para la generación de este material. Bueno, para indagar en estos ejes de análisis se tomaron 3 casos de estudio que representan diferentes aportes del diseño gráfico en materiales didácticos. Un primer caso es la infografía. Las infografías, como ya demostró Costa, tienen la capacidad de sintetizar información compleja, que por lo general es información técnica, y que involucra muchas síntesis numéricas en general, y se puede generar esta síntesis de información compleja a través de una imagen, ¿no? Para este análisis en particular se tomó una infografía interactiva, producida y publicada por el sitio web National Geographic, en la que se muestra un recorrido por diferentes puntos de Nueva York, por la línea inmobiliaria de Nueva York. Se muestra un lenguaje gráfico de ilustración de tipo lineal, simulando ser un plano técnico, y a medida que se tocan digitalmente los edificios, se muestran color por plano y se activa la información correspondiente. Entonces se trata de información que sería difícil de poder racionalizar de otra forma, y en las que en este caso el diseñador tomó decisiones con una estrategia didáctica para marcar esos recorridos de lectura y jerarquizar información para poderla transmitir de la forma más clara posible. Un segundo caso de análisis es con material audiovisual, que es un formato que se utiliza mucho en educación a distancia por las capacidades comunicacionales que tiene justamente el video. Y se analizaron, en este caso, una serie de videos que se desarrollaron por Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente en Argentina en el año 2022, que buscaban informar y concientizar sobre la problemática de la viruela símica y de problemas medioambientales que son los desechos tóxicos. Y lo que se observó en estos casos es que la decisión de diseño didáctico en la utilización de animaciones pictogramáticas lineales hace más accesible esta información a todo tipo de público. Y lo que se observa es también unas paletas cromáticas de alto contraste que se emplean para buscar justamente como una alerta al transmitir la información, porque justamente se están tocando información sensible. Y un último caso de análisis es lo que se llama píldora de aprendizaje, o lo que hoy está en tendencia, que es el microlearning,
que son cápsulas cortas de aprendizaje de corta duración. En este caso se tomó una que está en la plataforma LinkedIn Learning, y se analizó en dos planos. Por un lado en lo que es la interfaz del usuario educativo, y por otro lado en el plano de la gráfica aplicada a un curso específico. Y en este caso las decisiones de diseño pasan por generar un espacio de aula virtual coherente y eficiente, con una retícula delimitada, con una señalización de la navegabilidad, jerarquías de información y la utilización iconográfica correspondiente. Y en el caso del material específico, la apuesta busca anclar los contenidos desde la lectocomprensión, siendo como apoyo de una locución que está guionada, ¿no? Entonces la apuesta es limpia, predominantemente tipográfica y a modo de bullets. Como conclusiones, se cree que ya no se puede pensar al diseñador en una labor aislada, ¿no? En el proceso de generación de contenido para educación a distancia se trabaja en equipo, ¿no? Con expertos educativos, con gentes de desarrollo, es muy amplio el equipo. En ese sentido, la labor del diseñador se tiene que concebir multidisciplinariamente. Por otro lado, en cuanto a la especialización del diseñador, las necesidades comunicacionales y estéticas y funcionales a la educación a distancia implican un grado de especialización que el diseñador en este campo implican un grado de especialización, y se puede acercar a un grado de profesionalización tal que implique una categoría que englobe al diseñador gráfico en un ámbito educativo específico, ¿no? Así como existe un diseñador editorial o un diseñador de marca. Y por último, tanto mayor sea esta profesionalización y participación en equipos interdisciplinarios, el diseñador puede extender su base de conocimiento y podrá ocuparse de problemas que sean socialmente importantes. Y esto, bueno, va a traer una revalorización de la importancia de la profesión en la sociedad. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a vos, Elisa. Eh, bueno, si les parece, porque Dani me pasó para que le comparta el PowerPoint, pero como ahora no llego, seguimos ahora con Ángeles Marambio y Lorena Steinberg, y después le damos paso a Daniel. ¿Sí? ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ah, ¿Qué perfecto. lo puedes ampliar? Sí. ¿No querés poner, Lore? Ahí está, eso te iba a decir. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo soy Lorena Steinberg y con Ángeles Marambio, que ahora también se va a presentar. Nosotros estuvimos trabajando, bueno, durante distintas investigaciones, varias series, sobre todo en su mayoría coreanas, pero en este caso habíamos contrastado con la serie Borgen, que es danesa, justamente en este caso en particular, ¿no? El título del trabajo nuestro es Análisis de la perspectiva de género de las series Borgen y Designated Survivor, y bueno, 60 días la versión coreana. Bien, la investigación nosotros la habíamos desarrollado en el año 2022, más allá que la publicación es de este año, por eso la razón por la cual estamos en esta presentación, ¿no? Y nuestro proyecto fue resultado de un proyecto de investigación disciplinar. Los objetivos específicos que nosotros perseguimos en esta investigación tiene que ver con analizar estos dos exponentes, como les decíamos, desde una perspectiva de género, para dar cuenta también de la representación del rol de la mujer y también de la maternidad como algo también interesante, a lo cual hicimos alusión en nuestra investigación. Y a su vez, describir las tres operaciones de configuración del sentido en esta representación, la función de la mujer, la maternidad,
pero siempre profundizando en cada una de las series en la perspectiva de género. Como principales hipótesis que habíamos definido, por un lado teníamos que se observan diferentes estereotipos de género en relación a, obviamente, cada una de las culturas. No es lo mismo, obviamente, la danesa, la norteamericana y la de Corea del Sur. Ponemos acá también la norteamericana, dado que la versión original era de la serie coreana, era norteamericana, y también habíamos hecho una investigación en la cual contrastábamos las dos series. La segunda hipótesis es que en ambas series los medios de comunicación son considerados como instituciones centrales en lo que es la construcción simbólica de cuál es el rol de la mujer, qué función tiene en la sociedad, de qué manera puede articular lo que es su mundo profesional con su mundo vinculado a lo familiar, el cuidado doméstico y la maternidad, y por otro lado, como recién mencionábamos, la maternidad también. En tercera instancia, la tercera hipótesis, se puede identificar ciertas expectativas sociales en cada sociedad de acuerdo con el género, a partir de cómo se presentan determinadas situaciones ficcionales y cómo las resuelven los protagonistas. Esto nos pareció también muy interesante en función de ver cuáles eran algunos obstáculos que se presentaban a nivel de la trama ficcional, donde se ponía en juego justamente esto que decíamos antes, el rol de la mujer, la maternidad, de qué forma sucedían situaciones por ahí que implicaban un punto de inflexión, donde ahí las mujeres tenían que tomar decisiones respecto de qué priorizaban en su vida. El mundo profesional vinculado a la política u a otro tipo de profesión que tuviera cada una, y en esos casos a veces se representaba como una forma de descuido de lo que tiene que ver con lo intrafamiliar. Y en la hipótesis 4, desde la perspectiva de género, se puede afirmar que en la representación del poder y de las mujeres se observa una mirada patriarcal de la sociedad. Y esto es interesante porque si bien hay grandes aproximaciones en lo que respecta a un camino allanado en función de que haya una mirada de género en estas representaciones ficcionales en las series, hay sobrevuela todavía una representación y una mirada patriarcal en función de distinciones y algunas categorías que permiten diferenciar qué es lo que se define como la masculinidad y la femineidad, y en muchos casos posiciones de poder de mujeres se asocian a atributos vinculados a la masculinidad. Una de las cuestiones que nos pareció muy, se achicó, ahí está. Una de las cuestiones que nosotros venimos analizando a la hora de recorrer todas estas cuestiones, como mencionaba Lore, tiene que ver con cómo se planteaba el rol de la mujer. En el caso de esta serie específica, Borgen, nosotros vemos cómo va evolucionando el rol de ella como política, digamos, y cómo a partir de ejercer un lugar de poder, se va modificando y se va mostrando esta tensión que existe entre el espacio privado y el espacio público. Es decir, cómo hay algunas cuestiones que se disputan o se discuten, si ustedes quieren, en el espacio público sobre la vida privada de esta mujer. Es decir, se empiezan a cuestionar algunas cuestiones vinculadas a su rol de madre, al rol de la pareja, y lo vemos en diferentes escenas, no solamente en el caso de ella, que ocupa el rol protagonista, si ustedes quieren, sino también en el rol de otras mujeres protagonistas. Lo que a nosotros nos pareció muy interesante en esta tensión de cómo se va mostrando el rol de la mujer, y a partir de ahí empezamos a profundizar esta mirada de género y de los roles de la mujer, o los estereotipos que circulaban en las series ficcionales de la mujer, tenía que ver justamente en cuando empezamos a analizar la adaptación coreana de Designated Survivor, una serie original americana, y empezamos a notar justamente cómo lo que se presenta como conflicto en la sociedad americana tiene que, digamos, adaptarse a lo que es la sociedad coreana, ¿no? Es decir, cuáles son los conflictos que pueden mostrarse, cuáles son los problemas que pueden
terminar en que un presidente o con un candidato se baje a nivel social. Entonces lo que nosotros veíamos como que eran problemas o discusiones en la sociedad coreana tenía que ver con la diversidad de género, cómo se trata la cuestión de exponer o de que sea necesario que de alguna manera se plantee como una discusión pública sobre la elección sexual de una persona, ¿no? O cuestiones que tienen que ver con la violencia doméstica, donde en la sociedad coreana pasa a ser una cuestión, si ustedes quieren, del ámbito privado, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con un cambio en la discusión, que lo que nosotras empezamos a notar es que en algún punto se van mostrando en las series coreanas algunas cuestiones que vemos desde los medios de comunicación, digamos, en el ámbito de la vida real, problemas en la sociedad, como puede ser el bajo control de la natalidad, es decir, por qué la mujer decide no ser madre en términos de que su vida profesional tiene que, digamos, relegarse, ¿no? Y esto nosotros lo vemos sobre todo porque en Designated Survivor el rol protagonista es de un varón que es un outsider de la política. Entonces, cuando se muestra un outsider de la política, en el caso de Designated Survivor, vemos como que es un varón muy preocupada por la cuestión afectiva de sus hijos, por el cuidado de sus afectos, y nos llamó la atención que eso es, digamos, la cuestión que nos permite visualizar una persona que está por fuera de la política, es decir, que no pone las cuestiones de sus ambiciones personales por encima de su vida familiar, su núcleo afectivo. Entonces, estas son las cuestiones que nosotros empezamos a observar. Primero, la diferencia que había en esta adaptación de la versión coreana a la americana, y después, porque lo que nos parecía que podía llegar a ser como algo muy notorio, esta diferencia entre el rol de la mujer en una sociedad occidental y una asiática, empezamos a notar que no había tantas diferencias. Sí habían diferencias en las cuestiones que se discutían, como esto que mencionábamos de digamos, el problema que podía llegar a ser para un político hablar sobre su identidad sexual o que esto se plantease, ¿no? Cosa que por ahí esto en una sociedad como la danesa no era un problema. Pero son cuestiones que a nosotras, estas cuestiones de los estereotipos, ya nos llamaban la atención, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando se refiere a una política muy importante en Inglaterra, como fue Margaret Thatcher, como la dama de hierro, ¿no? Un valor netamente vinculado a lo frío, a lo duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se muestra la mujer cuando tiene un alto cargo político o cuando tiene un rol protagonista? Entonces, estas cuestiones empezamos a nosotras a contar o analizar desde la ficción que nos parecía, y bueno, nos atrapó tanto que ya directamente después nos fuimos abocando a la sociedad coreana. Entonces, una de las cuestiones que nos pudimos concluir a lo largo por lo menos de este trabajo, después fuimos como incrementando estas cuestiones, esta cuestión fundamentalmente de que en la política hay que hacer sacrificios, ¿no? Y estos sacrificios tienen que ver con relegar justamente, en muchos casos, el lugar en el caso de la protagonista de la serie danesa, su pareja. O sea, es una mujer que termina sola y que cuando su hija tiene un problema de salud grave, para ella poder acompañar a su hija, tiene que renunciar a la política. O sea, siempre vemos cómo se debe renunciar en el caso de la mujer que está en un rol protagónico, ¿no? Por otro lado, hay una visión, digamos, hay una representación estereotipada del ver a la mujer en los medios, que tienen diferentes, por supuesto, representaciones en la sociedad coreana y en la sociedad danesa, pero que a la hora de resolver los conflictos sí vemos que, digamos, se resuelve desde una mirada de valores patriarcales, ¿no? O sea, sí termina, digamos, resolviéndose esta tensión, respondiendo a una cuestión muy tradicional, ¿no? Es decir, la mamá es la mujer amorosa que protege, y si no es la mamá, es el varón amoroso que protege. Pero siempre tiene que estar como estas cuestiones muy vinculadas
a valores tradicionales. Después, en línea con lo que estaba diciendo recién Ángeles, también recordamos otra protagonista también que es muy significativa en Borgen, que es la periodista, que es representativa de un medio muy importante de Dinamarca, y justamente cuando hay que entrevistar por ahí a una personalidad o a un político o un candidato, lo que fuere, y un candidato a presidente, la subestiman y dicen que ella no tiene la capacidad como para poder hacer preguntas punzantes a ese potencial candidato o a un empresario. Y entonces deciden asignarle ese rol a un periodista varón, con lo cual ella ahí se enoja muchísimo y también, o sea, se sigue resolviendo tal vez con esta mirada patriarcal, aunque hay algunos esbozos de cierta lucha por esa representación estereotipada de la mujer, ¿no? Con un perfil diferente como para tener las agallas para enfrentar a alguien con poder. Entonces, como que si bien hay ciertos avances en esa representación desde la perspectiva de género, igual muchas veces se queda solo como en un intento. Lo que nosotros notamos es como en algún punto desde los exponentes textuales se empiezan a plantear discusiones que se quieren dar en las sociedades, en las diferentes sociedades. Algunas cuestiones que, más allá de la cuestión del entretenimiento, se va soslayando para discutirlo. Por eso vemos que en el caso de la sociedad coreana se empieza a plantear digamos, en algunas cuestiones la competitividad, el rol del bullying en la escuela, en la educación, el rol de la mujer vinculado justamente a su lugar profesional. Otras cuestiones, digamos, es muy fuerte la cuestión de la maternidad asociada a un concepto de vulnerabilidad, ¿no? La otra cuestión vinculada a la tolerancia, ¿no? Lo que nosotros venimos trabajando a lo largo de estas investigaciones tiene que ver justamente con profundizar también algunos autores que escriben sobre el concepto de perspectiva de género y ver justamente cómo se van planteando en algunas sociedades. Esto es algo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención, ¿no? Esta cuestión de cómo en algunas series se van planteando algunas cuestiones que evidentemente la sociedad quiere empezar, o por lo menos se quiere dar una discusión sobre el tema. Cómo arranca por ahí con una excusa vinculada a la ficción, al entretenimiento, para plantear algunas cuestiones que evidentemente son de peso o de conflictos para la sociedad. Claro, y es una forma de darle visibilidad, de una forma de, digamos, por más que sea un tratamiento en una ficción, hay igual una representación que genera bastante verosimilitud por el hecho de que se retoman problemáticas de actualidad, y sobre todo porque si bien son en estos casos estamos hablando de series ficcionales, pero que problematizan la política y está muy imbrincada con lo que sería el discurso de la actualidad y el rol de los medios en la agenda setting y en la instalación también o instauración de determinados temas como prioritarios a tratar en la agenda, ¿no? No sé, Ángeles, si vos querés agregar algo. Digamos, me parece que nos quedó nada en el tintero, ¿no? No oigo muy bien, así que estoy medio como, porque estoy atrás, estoy sin los auriculares, así que no termino de oír muy bien. No sé si quedó algo en el tintero. Creo que no, ¿no? No. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicas. Gracias, Ángeles. Gracias, Lorena. La verdad que es un tema muy profundo que da para un montón. Ustedes siguieron investigando, así que bueno, súper interesante. Les agradezco. Y ahora sí, Daniela, si te parece, vos prendé tu micrófono y yo te comparto pantalla. A ver, ahora sí, Maranowski. el micrófono se encendió. ¿Se Sí, sí, escuchó? perfecto. Sí. A ver, Bueno, a comparto cruzar pantalla y los vos me vas. dedos. Entonces, Sí, sí. Vos me vas diciendo, yo voy fantástico. pasando en la medida en que vos me decís. Muchas gracias, Mercedes. No hay Ahora problema. se ve perfecto. No, no. Bárbaro, bueno.
Mi nombre es Daniela Java Balanovsky, les cuento que soy fotógrafa y psicóloga, profesora en la Universidad de Palermo desde hace ya unos cuantos años e investigadora de la mano de Mercedes en este programa de estímulo a la investigación. Y hace muchos, muchos años, en el 2013, comencé a investigar esta temática que ustedes tienen en pantalla, que es la fotografía terapéutica. Es una disciplina que tiene mucho desarrollo en países anglosajones y poco desarrollo en países latinoamericanos y de habla hispana en general. En España hay algo, sí, pero no mucho. Entonces, lo que vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva es un poco la idea que de la mano de Jorge Luis Borges nos propone el concepto de imagen. Borges dijo en el cuento La otra muerte, brillante por cierto, dice Dios, que no puede cambiar el pasado, pero sí las imágenes del pasado, cambió la imagen de la muerte en la de un desfallecimiento, y la sombra del entrerriano volvió a su tierra. Es decir, el pasado obviamente no se va a poder cambiar, pero ¿qué pasa con las imágenes? ¿Qué pasa con esa posibilidad de que se trate de una representación tal vez modificable? Entonces, a partir de esta idea, en la siguiente diapositiva, vamos a poder ver un poquitito la guía de contenidos de lo que es este trabajo. Bueno, primero algunos fundamentos para entender qué es la fotografía terapéutica y las imágenes terapéuticas, después algo del marco teórico y después sí, el estudio de caso de este trabajo de investigación que se llama Retratos que hablan. Es un proyecto vinculado a la oncología. Se me sigue escuchando, ¿verdad? Sí, sí. Finalmente, entonces, gracias la síntesis de resultados y los desafíos a futuro. Bueno, a continuación, entonces, vamos a ver, y una más, si se puede avanzar. Ahí está. ¿Qué es la fotografía terapéutica? La fotografía terapéutica es una disciplina que se apoya en 5 técnicas. Son 5 técnicas que permiten desarrollar habilidades expresivas. Es decir, no solo la fotografía como una propuesta comercial o publicitaria, sino con otra finalidad. Y en las siguientes diapositivas vamos a ver desarrolladas estas 5 técnicas, ¿sí? La primera, la que sigue, una más, es entender un poco que la fotografía terapéutica no busca que una imagen sea buena o mala. Lo que busca es que las fotografías en general o las imágenes que pueden ser, en el caso de algunas personas no videntes, pueden ser imágenes táctiles, auditivas, olfativas, se construyen activamente, ¿sí? Se construyen activamente al ser miradas, al ser interpeladas una y otra vez. E inclusive varía su interpretación. Yo veo una foto, hoy tengo una evocación determinada, mañana puedo ver la misma foto y me produce otro efecto diferente. Así que a continuación vamos a empezar a ver para qué sirven las imágenes con finalidades terapéuticas, ¿sí? En general, en este trabajo se analiza el manejo del estrés a través de ¿qué? Exteriorizar pensamientos o cogniciones, modular las emociones, expresar sentimientos, ¿sí? O comunicar también emociones, sentimientos o pensamientos. En la que le sigue, una más, vamos a ver que no es algo nuevo, es decir, no es que hoy uno se despertó a la mañana y dice, vamos a analizar la idea de que las imágenes expresan o comunican, sino que esto ya el ser humano lo viene desarrollando
desde hace miles y miles de años. Prueba de esto son las representaciones de arte rupestre. Y vamos a pegar un enorme salto hasta la actualidad, y en la siguiente diapositiva sí vamos a poder ver una más, ahí está, que hoy, en pleno siglo XXI, la fotografía, como de alguna manera dijo Giselle Freud, eh, atraviesa y penetra todas las capas sociales, todas las franjas etarias. Ni hablar los niños y las niñas, por supuesto, que tienen un manejo de la fotografía digital que supera a la de los adultos, pero aún adultos y adultos mayores tienen acceso, por supuesto, a la tecnología. Ahora sí, vamos a ver que desde el punto de vista teórico, esta investigación se nutre tanto sea de teorías de la comunicación como de teorías psicológicas y también de los nuevos avances de las neurociencias. Hay dos características específicas que se van a analizar en estos trabajos, ¿sí? Por un lado, son las herramientas de afrontamiento o coping, ¿sí? Que puede permitir a las personas, como se trata de patologías oncológicas, bueno, afrontar los procesos de salud y enfermedad. Y por otro lado, en la diapositiva que le sigue, vamos a ver una más, el proceso histórico que ya había descrito Sigmund Freud, que es el de la sublimación, es decir, lo que estamos haciendo ahora todos nosotros, que es utilizar, ¿sí?, algún tipo de proceso, ya sea cultural o artístico, para aliviar tensiones y descargar todo tipo de exigencias de nuestro aparato psíquico, ¿sí? Hacer actividades socialmente valoradas. A ese proceso se le da el nombre de sublimación. Una más. Y también desde las neurociencias, recientemente, no hace mucho, en 1996, se descubrieron estas neuronas, llamadas neuronas en espejo, que son las que nos facilitan y nos permiten identificarnos con otras personas, eventualmente representar las mismas acciones que otras personas representan, y en este caso lo vamos a tomar desde el punto de vista de la inspiración, es decir, poder compartir fotografías, ¿sí?, como la que estamos viendo, que forma parte del proyecto de oncología esperanzadora. Esta es una foto que mandó un participante y que a la vez que resulta expresiva para la persona que lo manda, puede ser inspiradora para otra que lo está mirando. En la siguiente vamos a ver el objetivo de este trabajo, ¿sí? Y es reformular cuáles son las representaciones sociales y simbólicas en los procesos de salud y enfermedad. La fotógrafa Jo Spence, que es una de las pioneras de fotografía terapéutica, ella misma hizo este proyecto llamado The Final Project, en donde ella critica a la sociedad y a los modos de abordaje que tiene la sociedad para con las personas que están cursando la enfermedad. Y como ella estaba cursando una enfermedad de cáncer, utilizó la fotografía para expresar sus emociones y sus sentimientos. Y como bien mencionamos acá, de alguna manera reformular estas representaciones, ¿no? No verse como de manera pasiva, como un objeto de manipulación del sistema de salud, y poder erigirse en el lugar de protagonista de su propio tratamiento, ¿no? Bien. En la siguiente vemos
el recorte del objeto de estudio de esta investigación, que son las 3 fotografías que están en pantalla, que son las fotografías ganadoras del concurso de fotografía de retratos que hablan, ¿sí? Del cual tuve el honor de ser jurado y además de conocer personalmente a estas participantes, ¿no es cierto? Inclusive 2 de ellas fueron alumnas mías en mis talleres de fotografía terapéutica. A continuación de estas 3 imágenes, vamos a ver las 5 técnicas de la fotografía terapéutica. Y lo que estamos viendo también son las fotos de este proyecto, ¿sí? De distintos participantes. Por ejemplo, una de las técnicas es la utilización de fotografías del álbum familiar para resignificar escenas de la novela familiar, ¿sí? En la siguiente diapositiva vamos a ver otra de las técnicas, que es el autorretrato. En realidad, casi todas las fotografías autorales son de alguna manera un autorretrato, pero bueno, a los fines didácticos, el autorretrato, en este caso, se lo considera como aquella imagen que uno de manera exprofesa, bueno, diseña el encuadre, la iluminación, ¿no es cierto? Y realiza de manera concreta el disparo de la foto, o si una persona está imposibilitada porque padece alguna enfermedad, alguna encefalopatía, bueno, cuando esa persona le indica a otra, bueno, dispara ahora la foto, ¿no? A eso le damos el nombre de autorretrato, como lo que vemos en pantalla, que no tiene que ser una selfie, ¿sí? Es un autorretrato. Bien, avanzamos un poquito. Acá tenemos otra de las técnicas, dijimos que eran 5, fotos nuestras tomadas por otras personas. Esta es una foto dentro del proyecto perdón, que está sonando el timbre, vamos a cerrar la puerta, dentro del proyecto de fotografía terapéutica. Y bueno, la paciente evidentemente le ha pedido a otra persona que tome esta foto de, digamos, la última fase del tratamiento de quimioterapia, ¿no? Con la remera que dice ahí última. Bien. Y luego tenemos, ahí está, imágenes tomadas por uno mismo, que pueden ser, ya sean autorretratos o también pueden ser imágenes de otros objetos, ¿no es cierto? Pueden ser inclusive imágenes recortadas de alguna revista, obtenidas de algún libro. A veces elegimos una foto y decimos, bueno, la ponemos como un cuadrito en la habitación, en casa. Por algo elegimos esa imagen, no la elegimos al azar. Hay algo que nos convoca y nos pide, digamos, nos mueve a elegir esa imagen. Avanzamos un poquito más. Y finalmente, la quinta técnica se llama imágenes proyectivas, que engloba a las 5 anteriores, porque consideramos que de alguna manera todas las fotografías de alguna manera son proyecciones internas exteriorizadas, ¿sí? Avanzamos un poquito más en la siguiente. Vamos a ver que a quién va dirigida la fotografía terapéutica, ¿no? En este caso, la investigación puntualmente analiza gente que tiene diagnóstico oncológico, pero la verdad es que una enorme proporción de la sociedad, entre los cuales posiblemente estemos incluidos nosotros, a veces tenemos dificultades para expresar con el lenguaje alfabético lo que sentimos, y a veces lo hacemos a través de una foto, ¿no? A esta imposibilidad de expresar se le da el nombre de alexitimia, y una gran parte de la sociedad tiene esta característica, ¿sí? En la siguiente vamos a ver que la síntesis o las conclusiones de este trabajo permiten entender que las estrategias complementarias, ¿no?, entre imagen y palabra permiten modular el estrés y benefician a las personas porque les permiten superar las barreras del lenguaje
alfabético y, por supuesto, promueven el fortalecimiento de la autoestima del yo. En la que le sigue, vamos a ver qué desafíos hay hacia el futuro, ¿no? La posibilidad de utilizar escalas que nos permitan dar una valoración cuantitativa de los resultados, ¿no? No solamente cualitativos. Y hay escalas que pueden ser la de Beck, la de Hurst, y hay muchas otras, ¿no? Bueno, la idea es poder aplicarlas. Y bueno, finalmente agradecerles. Aquí tienen el QR para poder llegar a la investigación que está publicada y les agradezco mucho a todos, especialmente a Mercedes, por haber proyectado la presentación. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Daniela. La verdad que este es un trabajo muy emocionante. Te felicito por este trabajo. Y ahora sí seguimos con Alberto Arari. Alberto. Muy bien, acá estoy, gracias. ¿Sí? Ahí vemos bien. Sí, ahí sí. Bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos los colegas que están haciendo las presentaciones. En este caso yo voy a presentar el proceso de creación audiovisual en el aula, que es un proyecto áulico, ¿sí? Que yo desarrollé acá en Diseño y Comunicación en esta universidad. Me presento, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con mi recorrido de formación, empecé primero estudiando crítica cinematográfica, después diseño de imagen y sonido aquí en esta facultad, donde también, digamos, tomé la capacitación docente que nos brinda a los profes acá en diseño y comunicación. No conforme con ello, hice una especialización en educación en la Universidad de San Andrés, me recibí hace pocas semanas y estoy embarcado también en la maestría en educación ahora con un trabajo de tesis que tiene que ver con las clases virtuales en nuestra facultad. Así que probablemente, bueno, me contacte con algunos docentes que dan clases virtuales acá en la facultad y tal vez a Mercedes la contacte para un poco ver cómo me inserto en hacer un trabajo de investigación donde el objeto de estudio son los profes de la facultad que damos clases virtuales. Pero bueno, es un tema apasionante que no es el que estamos hablando hoy. Tengo también algunos títulos publicados, uno de los cuales utilizo en esta materia, que es Introducción al Discurso Audiovisual. Es una materia introductoria para estudiantes que estudian cine y televisión, imagen y sonido, pero también, como sabemos, muchos docentes de la Facu tenemos muchas carreras, es muy interdisciplinaria las materias, así que tengo de todos los colores. Pero en lo que coinciden mayormente es que para cada uno de esos estudiantes el proyecto, que es el tronco de esta materia, es su primera vez, es su primer cortometraje. Los contenidos, digamos, que tienen que ver con esta materia son los que estamos viendo acá en pantalla, que básicamente son aquellos, digamos, las disciplinas que confluyen en la creación de un producto audiovisual, cualquiera sea este. Entonces, lo que vemos clase a clase es empezar a aprender un lenguaje nuevo que está conectado con todas estas disciplinas. Por supuesto, al ser introductoria, es un vuelo más rasante sobre todos estos temas. La facultad tiene materias enteras, ¿no? Por cada uno de estos numeritos que vemos en pantalla. Nosotros tenemos una o dos clases de estas disciplinas. Lo que busca, digamos, esta materia es, en principio, reconocer los elementos del discurso audiovisual, ese lenguaje nuevo que vamos aprendiendo, así como recién las colegas mencionaban que analizaron series como Borgen o Designated Survivor. Bueno, cada estudiante puede empezar a reconocer en la serie favorita que está viendo esto que estamos aprendiendo nosotros clase a clase, e interpretar el uso expresivo que se le da en ese capítulo de serie o en esa película, y en un futuro muy cortito aplicarlos en un proyecto propio que va a ser el cortometraje que ellos tienen que hacer. La imagen y el sonido aquí aparecen entonces como elementos narrativos, la materia prima, así como la palabra escrita es la materia prima para escribir un cuento, una novela. En el caso de esta materia, la imagen y el sonido son los que se constituyen como la materia prima para contar esta historia.
Utilizo un libro propio, siempre que puedo meto el chivo, porque bueno, me costó mucho tiempo hacerlo, pero justamente lo escribí, digamos, a medida de la asignatura, y es un libro que, bueno, que atraviesa, digamos, todos estos contenidos que mencionaba yo hace un ratito. Incluso, bueno, al final de cada capítulo hay proyectos y actividades que hacemos y que ponemos en juego, justamente para poder ir asentando este nuevo lenguaje al que se enfrentan estos estudiantes. Las actividades que hacemos, digamos, son proyectos y actividades que ponen un poco en práctica esto, ¿no? Hacer una historia fotográfica, practicar con la escritura de storyline, que son pequeñas sinopsis del conflicto de una historia, ¿no? Que a veces parece fácil, pero no, es lo más difícil, es ser sintético y ser concreto en una storyline. Análisis y críticas de cortos y de películas. Como estoy virtual, hacemos juegos online de preguntas y respuestas también cuando van quedando, digamos, los temas más claros. También hacen algunas actividades proyectuales también, que es sacar fotografías a medida que vamos aprendiendo conceptos nuevos de la cámara y el encuadre, por ejemplo. Estos son algunos ejemplos de estas planillitas. Esto es 2022, como decía hace un rato la colega. Casi de esto no estoy usando nada. También fui aprendiendo mucho en la especialización y, digamos, las herramientas online, como también mencionaba una colega hace un rato, ¿no? Del diseñador y los nuevos diseños que hay para hacer trabajos y cosas colaborativas, están muy buenas, ¿no? Y que son ya más digitales. Estas son, que igual sirven, digamos, para aprender, pero bueno, voy modificándolas a medida que voy aprendiendo. También, bueno, este es un ejemplo de un trabajo de un alumno donde, bueno, aprendimos a trabajar con las lentes de una cámara, gran angular, normal, teleobjetivo, y que ellos puedan aprender un poco sacando fotos, sentir, digamos, cómo se utiliza cada una o cómo la cámara toma, digamos, una imagen de la realidad de distintas maneras según la lente que vos estás usando, ¿no? Y es un poco poner en práctica lo que aprendemos en la teoría. El proyecto integrador, como mencioné hace un rato, es un cortometraje audiovisual. Eh, Normalmente tiene un promedio de 3 o 4 minutos digamos, todo este proyecto es un camino con etapas, ¿sí? Cada etapa es una consigna y cada consigna que se resuelve aporta a la creación de este producto audiovisual. En la etapa 1, plasmar la idea y la storyline. Ahora les cuento en qué nos basamos, digamos, para hacer este trabajo. La etapa 2 es escribir el guión literario, el guión técnico y el storyboard, ¿sí? Que son conceptos que aprendemos en los módulos de guión. La etapa 3 es presentar una propuesta estética, visual y sonora, cuando el estudiante ya aprende conceptos sobre el sonido, sobre la luz, el color. Puede ir sumando entonces la estética que quiere darle a su propio trabajo audiovisual. Realizamos acá un plan de rodaje, ¿sí? Que es un poco una organización de lo que va a ser ese o esos días de filmación. En la etapa 5 graban el corto, editan lo que se llama un offline, que es un borrador del corto. En la etapa 5 ahí yo tengo encuentros más personalizados con los estudiantes. O sea, ya que trabajo con aulas virtuales, separo en rooms y me voy metiendo 20, 25 minutos con cada equipo para trabajar ya con el offline, con todo lo filmado y poder, bueno, empezar a ajustar esa edición. Y en la etapa 6, bueno, se realiza el montaje final y estrenamos el corto en clase. Las temáticas, como mencionaba hace un rato, es un poco como para trabajar con ideas que puedan ser interesantes. Utilizo estas imágenes, tengo como 50 de este tipo de imágenes y le proveo 3 a cada equipo, todas, digamos, hablan sobre estos temas que presento acá: desigualdad social, desconexión emocional, consumismo, censura, indiferencia con personas desposeídas, redes sociales, paso del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Más que nada para que, les digo, ya que van a contar un cuentito audiovisual, por lo menos podamos dejar una semillita de alguna idea, de algo que queremos contar o algo que queremos comunicar en función de lo que nos proveen estas imágenes. Estas imágenes se utilizan para trabajar un brainstorming inicial. No tienen que ser literales, digamos, lo que pasa en la imagen no es lo que tiene que pasar en el corto, sino que ellos primero tienen que ver qué les sugieren este tipo de imágenes, y a partir de ahí ellos trabajan primero la idea y después la concretan en lo que se llama una storyline, ¿sí? Que es un pequeño texto de 6, 7 líneas,
donde se plantea un personaje en un conflicto concreto que tiene que resolver, que se resuelve o no. Para que vean, aunque sea en lo que se presenta, digamos, en el examen final, ahí dice Apolo porque, bueno, cada grupo se constituye como una productora. Lo que hago es que se fabriquen un nombre y una imagen corporativa, si se quiere, o que los pueda unir a lo largo. Me sirve también a mí un poco también para la identificación por equipos. Siempre la virtualidad es más difícil, este trabajo de identificación y evaluación de los estudiantes en lo que tiene que ver con la presencialidad. Y lo que hacen ellos en el examen final, lo que yo les digo es que ahora, bueno, ustedes aprendieron un montón de cosas, ¿no? De conceptos de lenguaje que lo aplicaron en su corto. Algunas cosas las aplicaron a conciencia y otras capaz que las descubren analizando su propio corto. En los análisis que hacemos, digamos, en clase son con cortos de mis estudiantes anteriores. Esa es la materia prima también para estudiar y aprender, al margen de clips de películas, por supuesto también, pero me interesa también trabajar con los mismos trabajos de ellos y después cuando ellos tienen su corto van a ser la materia prima de trabajo y de aprendizaje de los futuros estudiantes. En el examen final ellos analizan también su propio corto, en definitiva, con los conceptos que fuimos aprendiendo desde todas las disciplinas, ¿no? Y también muestran un poco todo el trabajo que fueron haciendo de escritura de guiones y empezar a analizarlo desde la cámara, el encuadre, la composición, la iluminación, el color, que puedan linkear también definitivamente ese concepto nuevo con lo que ellos hicieron, con respecto a la música, al sonido, a la puesta en escena, al maquillaje, a las locaciones que ellos utilizaron para el corto. Bueno, es un súper laburo que ellos tienen que hacer a lo largo del cuatrimestre, pero bueno, la felicidad es llegar a esto, ¿no? A que puedan tener un corto terminado, como yo les digo, bueno, ustedes han hecho un camino de creación, han creado una obra, obviamente imperfecta, porque tenemos un calendario al que tenemos que cumplir, pero así todo se cumple, digamos, el objetivo que yo mencionaba en las diapositivas iniciales, ¿no? De poder narrar una historia, que una historia pueda ser decodificada por un espectador por algo que ustedes pensaron, por algo que ustedes escribieron, por algo que ustedes grabaron, por algo que ustedes editaron. Todo eso, todo ese rompecabezas unido al final constituye la obra que ustedes han creado. Yo les pido permiso para colgarlo en este repositorio, lo uso para eso más que nada, Alberto Horario Audiovisual en YouTube, más que nada para poder recurrir a estos trabajos para mis clases y para que ellos puedan también aprender un poco, o más o menos el estándar que se pretende también de lo que tiene que hacer un corto en esta materia. Así que este sería, digamos, el recorrido que hacemos. Lo hice, bueno, muy sucinto, pero bueno, es un trabajo que yo hago todos los cuatrimestres y en este caso el proyecto áulico desarrollado, digamos, en este contexto de investigación DC, es todos estos pormenores, digamos, y mucho más detallado cómo es este recorrido y cómo es este camino para poder hacer tu primer corto cuando haces esta materia. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco la atención. Muchas gracias, Alberto. Ahora Ustedes. seguimos con la última investigación, que es de Mariana Pelliza, el juego en la gestión del aprendizaje. Está silenciada, Mariana. Perdón, perdón. Bueno, lo bueno de ser la última es que la presentación mía me identificaba en varios de ustedes, en varias cosas que ustedes han traído. Bueno, mi nombre es Mariana Pelliza, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, soy profesora de Ciencias de la Comunicación también. Como Alberto también hice programa docente ahí en la UP, que después me llevó a estudiar profesorado porque me encantó, es excelente. Bueno, me encanta estar acá con ustedes, que hayan elegido el artículo, un honor, así que gracias Mercedes y todo el equipo del programa. En general en la facultad, que hace más de 12 años que estoy, doy en las áreas de comunicación, relaciones públicas, y ahora desde hace unos años me han puesto en el área de comunicación de moda,
Y intermitente, presencial, sincrónica, di una sola vez asincrónica. Las que más me gustan, como Alberto estaba planteando, es la presencial y la sincrónica. Y decía que traía un poco de cada uno porque la verdad que la pandemia obviamente fue terrible, pero en cada crisis hay una oportunidad y todos nosotros tuvimos que salir a buscar a la hora de hacer las clases sincrónicas distintas herramientas didácticas. Y eso realmente a mí me movilizó bastante, sobre todo también me movilizó bastante algunos conceptos, por ejemplo, la educación emocional, ¿no? La idea de que todos los días había que levantarse, ver qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cómo van a estar los chicos o los estudiantes en realidad ese día. Entonces, bueno, me movilizó a pensar estrategias didácticas diferentes que nos hicieran más humanos y que traspasaran la pantalla, ¿no? Porque eso era lo que yo buscaba, no solo por los estudiantes, sino también para mí, porque también era una forma de mantener esa llama encendida durante mucho tiempo. Y a partir de ahí empecé a investigar, me había sumado antes al programa con algunos otros temas de branding personal que suelo dar en una de las cátedras. Pero bueno, me empezó a interesar el tema de la inteligencia lúdica, el gamification, el juego, y ahí, bueno, ahí empiezo a compartir el artículo que está ya en el cuaderno. Es un artículo vinculado al juego en la gestión del aprendizaje. Forma parte de la categoría exploración de la agenda profesional, que dentro de las investigaciones tiene que ver con hacer un relevamiento de qué se están haciendo en otros lugares sobre un tema que a uno le interesa, en otros lugares, en otros contextos. Entonces, bueno, mi objetivo fue pensar cómo el aprendizaje lúdico o gamificado puede generar climas emocionales positivos que favorezcan el aprendizaje. Ahí estaba el tema de la educación emocional. Y después objetivos específicos que tenía que ver con la identificación de tendencias aplicables en la gestión del aprendizaje, y la perspectiva latinoamericana en las decisiones pedagógicas. En esta investigación en la que sigue, que estoy trabajando, que terminé ahora, estoy enfocándome en qué está pasando en Latinoamérica con esto, incluso también mirando, bueno, quiénes son los referentes en el tema y cuáles también, no solo los supuestos teóricos, sino las distintas prácticas, y también pensar, bueno, de dónde viene, quiénes son así en punta en esto, que, bueno, después hablo sobre eso. ¿Cuáles eran las preguntas problematizadoras? ¿Puede lo lúdico apoyar el proceso educativo? ¿Cuál es el impacto del juego en las emociones positivas y el proceso de aprendizaje? ¿Y por qué se desatiende el juego como recurso didáctico en la vida adulta? Porque cualquiera que le interese hacer un recorrido bibliográfico va a ver que hay mucho más material sobre primaria y secundaria en relación al juego que universitaria de grado y posgrado. Entonces, eso también me pareció interesante. ¿Cuáles fueron los supuestos teóricos? Obviamente que vinieron del programa docente, del profesorado, que realmente me incentivaron muchísimo a pensar en los contextos educativos. Por un lado, la responsabilidad del educador de crear situaciones que favorezcan el deseo de aprender, y esto que obviamente se vio favorecido en los entornos digitales, ¿no? Bueno, pensar el juego, ya Vygotsky decía que el juego era un placer espontáneo, o sea, ya educadores de la talla de Vygotsky lo pensaban como una zona de desarrollo próximo. También pensar el juego en torno a lo cultural, o sea, hay un autor que es súper interesante que se llama Huizinga, que habla de la importancia del juego en la construcción de la cultura, así que eso me pareció súper interesante. Aquellos que estuvieron hablando del juego quizás ya lo conocen. Bueno, ¿y qué generaba también el tema de... Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola. sí, se cortó un segundo, pero sí, te escuchamos bien, ¿eh? Ah, ok. ¿Y qué generaba el tema del gamification, ¿no? La mejora de la autoconfianza, la motivación en los estudiantes, esto con un autor que se llama Cuesta.
Y básicamente otros supuestos como la neurodidáctica, la relación entre la cognición y la emoción, el impacto de las TICs y las experiencias inmersivas, y la inteligencia emocional que todos conocen de Daniel Goleman. Bueno, algunas de las experiencias, esto tiene que ver con la búsqueda de la agenda latinoamericana sobre, obviamente, un enfoque cualitativo, no tanto cuantitativo, experiencias relevadas en Perú, en Ecuador, en Argentina, todas a partir del 2018, desde donde el tema de la gamificación empieza a tener mucha bibliografía. Entonces, el artículo trabaja sobre básicamente 4 o 5 cuestiones que tienen que ver con estas experiencias. Uno, el uso de la pregunta como motivación del aprendizaje y la participación. Hay herramientas como el Mentimeter, el Socrative, el Kahoot, ¿no? Bueno, hay varias experiencias que menciono en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Nacional del Litoral. Después la creación de, como bien decía Alberto, la creación de actividades lúdicas. Él trabajaba sobre los quiz. Bueno, esto, si pensamos actividades lúdicas vinculadas a objetivos de aprendizaje, didácticas, se conocen en el mundo del gaming como juegos serios. Hay una plataforma que se llama WordWall, que es muy buena, y después ahora estoy trabajando en las salas de escape en el próximo artículo. Esto lo vi en el profesorado que hice en la Universidad de El Salvador y también en Perú se trabajó en la Universidad Continental. Después, otra de las experiencias relevadas es el tema de la generación de emociones positivas y la relación del docente-estudiante. Entonces, una de las cuestiones que estoy haciendo desde hace bastante es el uso de redes sociales y el aula y el celular en el contexto áulico, ¿no? Redes sociales me refiero, por ejemplo, a LinkedIn o al Instagram. En el caso de la Universidad de Palermo, el portfolio de Instagram lo utilizo bastante en las clases. Y después otra de las cosas que me dio realmente mucho, no sé, bastante desafío, pero fue un desafío lindo y motivó esta educación emocional, fue la musicalización de la clase con un objetivo, ¿no? Plantear la temática y que cada uno de los chicos musicalizara la clase, obviamente con textos sincrónicos. Eso fue súper, la verdad que fue una experiencia preciosa porque tenían que elegir una canción y luego de elegir la canción, explicar por qué la habían elegido en torno a la temática, y eso los hacía investigar sobre la canción, sobre el grupo, sobre el contexto del tema, así que es súper interesante. Bueno, estas experiencias las hice, las propongo como propias en la facultad de la Universidad de Palermo. Bueno, después, ¿cuáles son los temas que abordé en los contenidos? Bueno, este vínculo entre el juego y las inteligencias múltiples, el tema de la intuición y la inteligencia emocional, la educación emocional. Ahí le hice una entrevista a Paula Bañuelos, su especialista española en educación emocional. La adaptación a los cambios, el aprendizaje por error, que en el juego está muy latente, y obviamente la motivación. Bueno, descubrí que todo esto de trabajo a nivel personal, pero también las experiencias relevadas, traían un nuevo observador, un observador más crítico. Ahora con la inteligencia artificial se está hablando tanto del pensamiento crítico. Bueno, me parece que los juegos pueden ser muy interesante para esa gestión, ¿no? Obviamente trabajo colaborativo, porque en general todas estas gamifications se trabajan en grupo, atravesando pistas, teniendo que pensar cómo salir de algún atolladero para avanzar en el juego. Así que me parece que es interesante el juego de roles, el liderazgo que se plantea, que a veces es rotativo. Bueno, y el tema del storytelling, que Alberto también lo mencionó mucho. Bueno, el trabajo de Alberto impecable, toda esa presentación infernal. Pero en estos juegos también se trabaja mucho el tema del storytelling. Bueno, en las capacidades que promueve lo lúdico, ¿no? Mejorar la escucha, mejorar la concentración, la abstracción, el pensamiento crítico que ya lo dije, la reflexión y la sociabilización. Y para terminar, el modelo lúdico, que ya lo habían también comentado, creo que fue Mariana, la transformación del rol docente, ¿no? De un docente tradicional a un facilitador del aprendizaje, mayor disfrute por el conocimiento, más adaptado a las nuevas TICs, autoconfianza, exploración, curiosidad, educación emocional. Y las conclusiones fueron
que estas estrategias lúdicas generan climas emocionales positivos que favorecen el aprendizaje. Los procesos emocionales son inseparables de los cognitivos. Eso fue realmente, la verdad que lo vivimos todos, o sea que eso me parece súper importante. Que la inteligencia lúdica integra las otras inteligencias, la racional, la emocional, la intuitiva. Que el juego facilita la motivación, la creatividad y el aprendizaje colaborativo, y que obviamente, porque después seguí investigando, era una línea que se proponía seguir explorando, y es lo que sigo haciendo, ¿no? Bueno, eso es básicamente la presentación, a ver si la puedo cerrar. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, la verdad un placer, y buen viernes para todos. Muchas gracias, Mariana. Bueno, con Mariana terminamos con las 7 presentaciones del cuaderno. Muy interesantes los trabajos, la verdad que los felicito a todos. Lo que quiero decir es que la idea de la selección de estos trabajos tiene que ver con que los trabajos serán muy buenos, pero a la vez da cuenta de la multiplicidad de temáticas que se tocan en el programa Estímulo y los distintos enfoques disciplinares, ¿no? Porque así como escuchamos, trabajo desde las relaciones públicas, desde el cine, desde la comunicación, así que bueno, eso los felicito. Y decirles que la idea sería, como hasta ahora, el programa Estímulo cada 2 años presenta un cuaderno nuevo. Muchos de los docentes que presentaron están trabajando y continúan trabajando en el programa Estímulo. Y como les conté a algunos, yo este cuatrimestre es el último que estoy como coordinadora, y lo que quería era presentarles a Lorena Urselay, que está ahí presente, que va a ser quien va a continuar con mi labor, y la idea sería que en 2 años haya otro cuaderno publicado con otras investigaciones dentro del programa. Así que muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos. Te agradecemos mucho a vos, Mer, gracias Sí, por todo. muchísimas Una gracias. genia, Gracias. una Gracias. genia, Un realmente aplauso para un Mercedes. aplauso enorme porque sos una genia. Gracias, Una gracias. Un genia. aplauso para ustedes. Te vamos a extrañar un Por montón. todo. Te vamos a extrañar. Absolutamente. Queda Lore, queda Lore. Sí, Bueno, igual yo también agradezco, aprovecho el espacio, hola a todos, buenas tardes primero, y aprovecho Hola. el espacio también para agradecerte, Mercedes, porque yo también fui parte del programa Estímulo hace unos 3, 4 años, y bueno, y estuvo buenísimo, y después eso me animó a hacer la maestría, bueno, así que genial eso, y bueno, muchas gracias, Mercedes. por favor, buenísimo. Espero que continúen investigando y con estas investigaciones súper interesantes. Bueno, muy bien. Gracias, Mercedes. Esperemos Concluida que nos Gracias, Mercedes. reencontremos en próximos proyectos. Gracias, Mer. Obvio que sí, Dani. Bueno, saludos. Nos vemos. Chau, chau. Hasta Gracias, luego a saludos. todos. Gracias. Chau, Chau, chau. chau. Adiós.